¿Qué son derechos fundamentales? ¿Qué son los derechos fundamentales? Esta es una de las preguntas que siempre les van a hacer en los colegios o universidades, o personas que están pensando en presentar una acción de tutela o simplemente curiosos del derecho. Y vamos a decir entonces que los derechos fundamentales son aquellos inherentes al ser humano, que pertenecen a toda persona en razón a su dignidad. En Colombia, esto está consagrado en la Constitución Política de Colombia, la de 1991. Es decir, que son unos derechos con los que usted nace. Por eso son inherentes al ser humano. Es decir, usted nació y tiene derechos fundamentales. Con la pandemia pudimos observar que se violaron derechos fundamentales a la dignidad. Cuando los gobiernos del mundo ordenaron que usted se quedara en su casa, no pudiera salir por meses o semanas, se estuvo violando el derecho a la libertad, el derecho a la salud, porque estuvo afectada la salud de muchos que no tuvo que ver con esa pandemia. La salud psicológica, por ejemplo, fue una de ellas. ¿Por qué? Porque yo nací con ellos y ninguna persona ni ningún gobierno puede afectarlos, porque tengo derechos a ellos por razón de haber nacido, y es en cualquier parte del mundo. Dentro de ellos, los derechos fundamentales más conocidos son el de la vida, el de la dignidad, la intimidad y la libertad inalienable. Eso quiere decir que nadie me los puede quitar, nadie me los puede desligar, nadie, ni gobierno ni persona, los puede vulnerar. En Colombia existen 23 derechos fundamentales al menos, pero hay que tener en cuenta que hay otros derechos fundamentales por conexidad y hay otros derechos fundamentales que son desarrollados a partir de la jurisprudencia, y es posible que no estén dentro de la Constitución Política de Colombia o cualquier otra constitución del mundo, que no sabemos dependiendo del país. Por eso se debe consultar dependiendo este país. Dentro de ellos está el derecho a la vida, el derecho a la libertad e igualdad ante la ley, la libertad de conciencia, la libertad de cultos, la libertad de expresión e información, el derecho a la honra, el derecho de circulación y residencia, el derecho al trabajo. Podemos decir como concepto de la jurisprudencia constitucional colombiana que los derechos fundamentales es el fundamento de los derechos constitucionales, se desprende de su relación con la dignidad humana, por lo cual es necesario evaluar la existencia de consensos, ya sean dogmáticos, legislativos o de derecho internacional, para valorar qué es un derecho fundamental, quién es el titular de los mismos y cuál es el contenido del mismo. En virtud de lo anterior, para la procedencia de la acción de tutela, recordemos que siempre que hablamos de acción de tutela es porque se está vulnerando un derecho fundamental de los que ya hemos ido viendo. Es relevante determinar la existencia de un derecho constitucional fundamental cuya protección se pueda solicitar por medio de dicho mecanismo. De ahí lo famoso de las acciones de tutela. Si usted está presentando una acción de tutela es porque le están vulnerando o le han vulnerado sus derechos fundamentales. Así que ya usted ya sabe qué es derechos fundamentales, ya tiene unos conocimientos técnicos y ha ido viendo en los cuadros que le he presentado cuáles son esas sentencias que hacen referencia a esos fundamentos sobre derechos fundamentales, para que en su colegio, en su universidad o usted inquieto tenga una idea de dónde sale esta vaina. Recuerde que es la ley, es la Corte Constitucional, la Constitución de 1991, que en Colombia consagra estos derechos fundamentales, y los que no están allí los consagra la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Pueden ser desarrollo o evolución de la Corte Constitucional en su jurisprudencia, y hay otros derechos fundamentales que se dan por conexidad. Por ejemplo, en algunos casos que tenga que ver, por ejemplo, la movilidad y su perro, es por conexidad, que el perro tiene derecho a viajar, por ejemplo, en un transporte público. Eso podría ser un ejemplo. Y recordemos por último que es la Constitución la norma de normas, lo que llamamos Carta Magna. Cuando usted escuche esa expresión Carta Magna, está entendiendo que estamos hablando de la Constitución Política de Colombia, de 1991, que no puede haber una ley en el país o un decreto que transgreda un derecho fundamental o un derecho constitucional o una norma o principio constitucional consagrado allí en esta Constitución de 1991, y que si eso sucediera, usted podría como ciudadano
presentar una acción de constitucionalidad o de inconstitucionalidad para que se declare inexequible esa norma que viola ese principio o esa norma de carácter constitucional, que es la superior. Y se supone que las leyes y decretos son la evolución o el desarrollo de esos principios o derechos u obligaciones o normas constitucionales que son de carácter superior y nadie las puede vulnerar. Entonces, por eso usted va a encontrar fallos de la Corte donde se dice se declara inexequible la expresión de la norma tal. Entonces usted ahí es donde va a pensar inexequible, o sea que iba contra la Constitución política. Y entonces por eso la declararon en realidad inexequible, es como si dijeran nula, no se vuelve a tener en cuenta, ¿sí? Queda tachada de esa ley si es que consta en una ley. Ese aparte, porque hace eso es una parte de una norma y lo tachan. Y al pie entonces le van a escribir inexequibilidad o declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia para que lo tenga en cuenta. Ya usted ahí ya ha aprendido un montón de cosas sobre derechos fundamentales, constitución política. Entonces ahí tiene usted los argumentos necesarios para que cuando esté en la universidad empezando derecho, o cuando usted esté en el colegio, o quien quita que esté necesitando en ese momento para el determinado argumento, usted refresque conocimientos y diga, ya me acordé cómo es que la cosa con los derechos fundamentales, la Constitución Política de Colombia, la Carta Magna o la norma de normas. En eso consiste. Nos vemos o nos escuchamos en un próximo video o podcast. Saludos.